Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme y esperamos que se queden un buen rato. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una noticia que ha emocionado a miles de fans y que nos trae detalles jugosos y, sobre todo, una confirmación muy esperada. Vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y unas confesiones muy importantes que ha hecho sobre Hande Erçel, y sí, todo esto en el contexto de una boda. Así que abróchense los cinturones porque vamos a desgranar cada detalle de esta historia que tiene a todos especulando y soñando despiertos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este chisme fascinante, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es el primer paso para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las últimas noticias y los temas más candentes. Y ahora sí, vamos directo al grano. ¿De qué se trata todo este revuelo? Pues bien, la boda a la que nos referimos no es cualquier boda. Se trata de la unión de dos personas muy queridas por el público, y como era de esperar, la presencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel en este evento fue uno de los puntos focales. Ustedes saben que la relación entre Kerem y Hande ha sido un tema de gran interés para los medios y para los seguidores de la serie que los catapultó a la fama, Senkalkapm, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos lugares. Desde que comenzaron los rumores de su relación, hasta su confirmación y posterior separación, cada paso ha sido analizado con lupa. Y justo cuando pensábamos que habíamos visto todo, surge esta nueva información que nos recuerda porque su química en pantalla y su supuesto romance fuera de ella cautivaron a tantos. Kerem Bürsin, conocido por ser bastante reservado en cuanto a su vida personal, ha hecho unas declaraciones sorprendentes durante la mencionada boda, y estas declaraciones giran en torno a Hande Erçel. ¿Qué dijo exactamente? ¿Cómo reaccionó Hande? ¿Qué implica todo esto para el futuro de su relación o su amistad? Estas son las preguntas que vamos a responder hoy. Para poner un poco de contexto, la boda en cuestión fue la de un amigo muy cercano de Kerem, un evento íntimo y familiar donde las celebridades suelen bajar la guardia un poco más y mostrar facetas más humanas y, a veces, sorprendentes. Kerem asistió como invitado principal, y como era de esperar, la prensa turca, siempre ávida de noticias sobre estas dos estrellas, estaba presente para captar cada detalle. Y fue allí, en medio de la celebración, entre felicitaciones y buenos deseos para los recién casados, donde Kerem Bürsin decidió abrirse y compartir algunas palabras sobre Hande Erçel que han causado un verdadero revuelo. No se trata de un simple saludo o un comentario genérico. Estamos hablando de una confesión, de un reconocimiento explícito de la importancia de Hande en su vida, incluso después de su separación. Las palabras exactas que Kerem pronunció han sido recogidas por varios medios turcos y rápidamente se viralizaron. Según los reportes, cuando se le preguntó sobre su relación actual con Hande y la posibilidad de una reconciliación, Kerem no esquivó la pregunta. Al contrario, respondió de una manera que dejó a muchos con la boca abierta. Dijo algo así como: Hande es una persona increíble. Nuestra conexión fue y siempre será especial. La quiero mucho, la respeto profundamente. Ella es una amiga maravillosa y siempre le desearé lo mejor. Pero ahí no termina la cosa. La clave de la confesión está en la forma en que lo dijo y en el contexto. La pregunta no era si se arrepentía de algo, sino si la quería mucho y si su conexión era especial, y él confirmó esto sin dudar. Esto va más allá de un simple deseo de ser amigos. Lo que hace que estas declaraciones sean tan significativas es que vienen de un Kerem Bürsin que, hasta ahora, había sido más cauteloso al hablar públicamente sobre su relación pasada con Hande después de su ruptura. Si bien siempre mantuvo un tono respetuoso, nunca había sido tan explícito en cuanto a la profundidad de sus sentimientos y la importancia duradera de Hande en su vida. Esta confesión sugiere que, a pesar de que su relación romántica llegó a su fin, el vínculo que los unía es algo que él valora enormemente y que sigue presente en su corazón. ¿Y ahora, dónde entra Hande Erçel en todo esto? Bueno, según las mismas fuentes, Hande también estuvo presente en la boda, aunque su aparición fue más discreta. Se la vio interactuando amigablemente con otros invitados, incluyendo a Kerem. Y lo más interesante es que cuando los reporteros intentaron obtener una reacción de Hande sobre las palabras de Kerem, ella se mostró sonriente y un poco evasiva, pero con un brillo en
Los ojos que muchos interpretaron como aprobación. Se dice que susurró algo así como, Kerem siempre ha sido especial, y luego continuó disfrutando de la celebración. Esta respuesta, aunque breve, es bastante reveladora. Confirma que hay un afecto mutuo y un reconocimiento de la importancia que cada uno tuvo en la vida del otro. La comunidad de fans, como era de esperar, ha explotado de alegría y de esperanza con estas noticias. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de deseos de reconciliación y de recordatorios de la mágica química que Kerem y Hande transmitían en Senkalkam. Para muchos, esta confesión es la prueba de que el amor entre ellos nunca desapareció por completo, sino que simplemente evolucionó. Hay quienes creen que estas palabras son el primer paso hacia una reconciliación, un renacimiento de su relación romántica. Otros, más pragmáticos, lo ven como una hermosa muestra de una amistad duradera y un profundo respeto mutuo, algo que honestamente es igual de valioso y admirable. Lo que es innegable es que Kerem Bürsin ha tocado una fibra sensible con sus palabras. Ha logrado reavivar la llama de la esperanza en muchos de sus seguidores y ha demostrado que, a veces, las conexiones que forjamos en la vida, especialmente aquellas que nacen de la pasión y la colaboración artística, pueden trascender el tiempo y las circunstancias. La forma en que Kerem describió su vínculo con Hande, utilizando términos como especial, increíble y amor y respeto profundo, no es algo que se diga a la ligera. Implica una valoración genuina de la persona y de la experiencia compartida. Además, es importante destacar el momento en que hizo estas declaraciones. Durante una boda, un evento asociado con el amor, la unión y el futuro, las palabras de Kerem adquieren un significado aún más profundo. Es como si al celebrar la unión de otros, él mismo se sintiera inspirado a reflexionar sobre sus propias conexiones significativas. Y al hacerlo puso a Hande Erçel en un pedestal, reconociendo su lugar especial en su vida. Esto no es solo una anécdota, sino una ventana a la madurez emocional y a la gratitud que Kerem siente hacia Hande. Analizando más a fondo la confesión de Kerem, podemos inferir varios puntos clave. Primero, él reconoce que lo que tuvo con Hande fue más allá de una simple relación pasajera. La palabra especial sugiere una conexión única que va más allá de la atracción física o el interés profesional. Segundo, su afirmación de que la quiere mucho y la respeta profundamente demuestra un afecto genuino y duradero. Esto no es un simple "fue bueno mientras duró". Es un sentimiento que persiste. Tercero, al llamarla una amiga maravillosa y desearle siempre lo mejor, Kerem muestra una madurez impresionante. Está aceptando la realidad de su separación pero valorando lo que sí queda de su vínculo. Y por último, la forma en que lo comunicó abiertamente y sin rodeos ante la prensa, indica que ya no siente la necesidad de ocultar o minimizar sus sentimientos hacia ella. Para Hande, la reacción también es muy reveladora. Su sonrisa y su breve pero significativa respuesta sugieren que ella comparte estos sentimientos de afecto y gratitud. No hay resentimiento aparente, sino más bien una aceptación serena de lo que fue y una apertura a lo que pueda ser. La forma en que ella manejó la situación, sin generar un escándalo pero confirmando la importancia de Kerem, demuestra su propia madurez y elegancia. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro? Aquí es donde entran las especulaciones, y hay varias teorías circulando. Una de las más populares es, por supuesto, la posibilidad de una reconciliación. Los fans anhelan verlos juntos de nuevo, y estas declaraciones alimentan esa esperanza. Podría ser que con el tiempo y la distancia, ambos se hayan dado cuenta de lo mucho que se extrañan y de lo bien que encajan. Estas palabras de Kerem podrían ser un primer paso para reabrir la puerta a esa posibilidad. Otra interpretación es que si bien no habrá una reconciliación romántica, sí consolidará una amistad muy profunda y significativa. Es raro encontrar a personas con las que compartiste un vínculo tan intenso y que, a pesar de todo, puedan seguir siendo amigos cercanos y apoyándose mutuamente. Si Kerem y Hande logran esto, sería un ejemplo inspirador de cómo gestionar las relaciones después de una ruptura. Una tercera posibilidad es que simplemente estén reafirmando el respeto mutuo y el cariño que se tienen como colegas y como personas que compartieron un capítulo importante de sus vidas. A veces las personas exitosas en sus carreras, especialmente cuando comparten una química tan potente en la pantalla, desarrollan un respeto y una admiración que perduran, incluso si la relación romántica no funciona. Sea cual sea el futuro, lo que está claro es que Kerem Bürsin ha dejado al descubierto un lado muy tierno y sincero de su personalidad. Su confesión en la boda no fue solo una anécdota.
para los medios, sino una declaración de principios sobre el valor de las relaciones humanas y los vínculos que nos marcan. Ha demostrado que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece ser efímero, hay espacio para los sentimientos genuinos y las conexiones que perduran. Este evento en la boda sirve como un recordatorio de por qué Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en ídolos para tantas personas. No solo por su talento actoral, sino por la autenticidad que transmiten y por la forma en que su historia, dentro y fuera de la pantalla, ha resonado con el público. Sus declaraciones mutuas, incluso en este contexto de confesión, en una boda, nos devuelven esa magia que tanto disfrutamos. En resumen, Kerem Bürsin, en una boda reciente, hizo unas declaraciones notables sobre Hande Erçel. Confirmó la conexión especial y única que comparten, expresó su profundo amor y respeto, y la calificó como una amiga maravillosa. Hande, por su parte, respondió con una sonrisa y unas palabras que sugieren un afecto mutuo. Estas declaraciones han reavivado la esperanza de una reconciliación para muchos fans, mientras que otros las ven como un hermoso ejemplo de amistad duradera y respeto mutuo. Lo que es innegable es que Kerem ha mostrado un lado muy sincero y tierno, demostrando que los vínculos forjados con personas importantes pueden perdurar. Y esto nos trae al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido fascinante desgranar cada detalle de esta confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en la boda. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis tanto como nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación? ¿O piensan que es simplemente una amistad profunda? Déjenos sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran like a este vídeo. Compartan también este contenido con sus amigos y seguidores para que todos estén al tanto de esta interesante historia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo, activen la campanita y únanse a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más contenido que los mantendrá enganchados. Hasta la próxima.